Almanzor, apodado el Victorioso, sería el terror de los reinos cristianos en la península. El azote que, liderando a sus ejércitos, aplicaría hierro y fuego al otro lado de la frontera. Es hora de conocer a uno de los personajes más importantes de la Reconquista, en este caso, del bando musulmán. Almanzor nació en el año 939, probablemente en Torrox, en una familia de origen árabe que llevaba asentada en la península desde la invasión de Tarik, de cuyas manos recibieron tierras. ¿No os suena esta fecha? ¿Año 939? Pues da la casualidad de que este mismo año tuvo lugar la batalla de Simancas, en la que las tropas sarracenas fueron aplastadas, destrozadas, primero en campo abierto y después en un desfiladero. Aquí arriba te dejo el enlace. Fijaos en el estado de la península. Tenemos al reino de León, el reino de Pamplona, unos cuantos condados entre los que cabe destacar el condado de Barcelona y el de Ribagorza, y en el sur el califato de Córdoba. Visto el contexto, continuemos. Almanzor se trasladó a Córdoba a estudiar Derecho, pero pronto sus intenciones se vieron truncadas, ya que su padre murió, dejando a la familia en una mala situación económica, lo que le obligó a ponerse a trabajar. Puesto que era alguien letrado, comenzó de escribano en la sala de audiencias de Córdoba, un lugar muy importante. Recordemos que era la capital del califato. Pronto comenzó a destacar por encima de sus compañeros y empezó a ganar renombre en su ámbito, así como a captar la atención de sus superiores, gracias a lo cual fue introducido en la corte califal. En el año 967, a la edad de 30 años, fue nombrado intendente del príncipe Abderramán, hijo y heredero del califa Al-Hakam II, y dato curioso, hijo también de la favorita del califa, Aurora, que era una vascona. Pensad que aunque el cargo pueda parecer que no sea de mucha importancia o renombre, lo acercaba a la familia real. De esta forma, su nombre podría sonar de vez en cuando en palacio. De hecho, 7 meses después, gracias a Aurora, fue nombrado director de la Casa de la Moneda y poco después, tesorero de las herencias vacantes. Pero el ascenso sería fulgurante. En el año 969 fue nombrado cadí de Sevilla, que vendría a ser una especie de gobernante de la ciudad que impartía también justicia siguiendo la Sharia. Sin embargo, por un momento, parece que su carrera podía tener un tropiezo. Y es que Abderramán, en el año 970, murió, por lo que Almanzor podría haberse quedado sin un valedor en palacio, aparte de Aurora. Pero entonces fue nombrado administrador de Hisham, el nuevo heredero del califato. Con una ambición sin límites, se casó con la hermana del jefe de la guardia califal. Un enlace que no le vendría nada mal en caso de que llegasen tiempos oscuros. Y es que las sucesiones tienen la mala costumbre de ser turbulentas. Acusado de corrupción, en el año 972 fue destituido del cargo de director de la Casa de la Moneda, pero a cambio le dieron el mano de la Shurta, que era la policía del califato. Por supuesto, el cargo de intendente lo mantuvo. Y entonces, en el año 973, llegó su gran oportunidad. Se le encargó la gestión de la logística y la diplomacia de la campaña que el califa Al-Hakam II iba a lanzar contra los idrisios, en el norte de África. Pero, ¿qué ocurría en África? Pues voy a resumirlo, porque tampoco quiero meterme en este capítulo en guerras internas entre los musulmanes. Lo que sí que quiero destacar es que así como entre los reinos cristianos había disputas, entre los musulmanes también, no eran un único ente. En la antigua Mauritania, actual Marruecos, había dos grandes potencias compitiendo entre sí, el califato de Córdoba y el califato fatimí. Estaban presionando el uno contra el otro por el territorio, y a un nivel inferior se encontraban los idrisios. Vale, pues después de que los fatimíes doblegasen a los omeyas en el Magreb, los idrisios se alzaron en armas contra los omeyas, a los que tiempo atrás habían aceptado someterse.
En ese contexto estamos. ¿Y quién está al mando de la expedición? Ghalib, el militar con mayor reputación del califato omeya. La expedición fue prácticamente un éxito constante. Las tropas de Ghalib avanzaban como una apisonadora, realizando al mismo tiempo tácticas de hostigamiento y de guerrilla, con la intención de obligar a los rebeldes a luchar en una gran batalla campal. Pero además, el dinero fluía desde las arcas cordobesas hacia los bolsillos de aquellos idrisios que estuviesen dispuestos a abandonar a su líder a cambio de monedas relucientes. Esta táctica surtió efecto, y algunos de los leales al reino de los idrisios abandonaron a su líder y se rindieron ante los omeyas. En marzo del año 974, la última fortaleza idrisia cayó, y la rebelión fue sofocada. La campaña había sido muy costosa, en hombres y en dinero, pero gracias a la logística, que organizada por Almanzor, había sido bastante eficiente, lo que le granjeó más apoyos políticos, y es que en los próximos años los iba a necesitar. Almanzor había aprovechado la campaña para estrechar lazos con Ghalib, el general eslavo del momento, y para conocer en persona a los líderes tribales bereberes del norte de África. Y esto será muy importante. Recordad que los bereberes habían combatido a las órdenes de los árabes durante muchos años, aunque es cierto que también hubo rifirrafes, como la gran rebelión bereber que permitió a Alfonso I ampliar los territorios asturianos sin apenas resistencia. El caso es que el califa se llevó gran cantidad de bereberes a la península a modo de fuerza leal a su persona. ¿Y por qué necesitaba una fuerza leal a su persona y a su familia? Pues porque el califato era un hervidero, y la sucesión no estaba nada garantizada. Necesitaba una fuerza leal que defendiese el derecho al trono de su hijo, porque él, Al-Hakam II, estaba enfermo. Muy enfermo. Tan enfermo que 2 años después, en el 976, murió. ¿Y por qué la sucesión estaba en entredicho? ¿Recordáis a Abderramán? Era el primogénito del califa, y Almanzor le había servido bien, pero estaba muerto. Por lo que el sucesor sería Hisham, a cuyo servicio también se encontraba Almanzor. El problema es que tenía solo 11 años, por lo que sería necesaria una regencia. Y las regencias son un buen momento para ocupar el poder por aquellos que lo ansíen para sí mismos. El tío del heredero, Al-Mughira, decidió que él era mejor candidato al trono que su sobrino. ¿Tenía razón? Veamos. La mayoría de la jurisprudencia islámica establecía que un menor no podía tomar el mando del califato. Ahora bien, concretamente en el califato de Córdoba, era tradición que el poder pasase de padres a hijos, por lo que se ven enfrentados tradición y ley. Al-Mughira controlaba a la guardia de palacio, por lo que tenía en sus manos la vida del heredero, de forma que había que actuar con cuidado. El visir Al-Mushafi, muy cercano al fallecido califa, ordenó a Almanzor deshacerse del usurpador sin causar mucho revuelo. ¿Y os acordáis que Almanzor había estrechado lazos con los líderes bereberes? Vale, pues se puso al mando de las tropas bereberes que habían llegado a la península y envió a un grupo de estos a colarse en palacio y ejecutar al usurpador. Dicho y hecho, Al-Mughira fue ejecutado a manos de los bereberes, o hay quien dice que a manos del propio Almanzor. El caso es que murió, y Hisham tuvo vía libre para ascender al trono. El 2 de octubre del año 976, Hisham fue coronado califa del califato de Córdoba, e inmediatamente nombró primer ministro a Al-Mushafi y visir a Almanzor, el cual tenía ya 36 años. ¿Quién creéis que tenía el poder? Como dije antes, cuando el monarca es menor de edad, se establece una regencia. En este caso, la regencia era una especie de triunvirato. Por un lado estaba Al-Mushafi, primer ministro del califato. Por otro tenemos a Ghalib, el general más importante del momento, al mando de uno de los ejércitos más poderosos de la época. ¿Os imagináis quién era la tercera pata del triunvirato? Sí, Almanzor. Había tenido una carrera profesional meteórica, y para asentar este poder, decidió casarse con la hija de Ghalib, de forma que los lazos de sangre
fortaleciesen su posición. Durante los últimos años, el califato había sobrevivido pactando con los cristianos y cediendo territorios. Pero eso era porque el califato se había estado desangrando en disputas internas, en disputas con el califato fatimí y con los idrisios. Realmente, el ejército califal era muy poderoso. Almanzor decidió prepararlo para recuperar el territorio perdido y aplastar a los cristianos. Durante 200 años habían retrocedido. Era momento de avanzar. Reestructuró el ejército del califato, eliminando la organización tribal de este y profesionalizándolo. Además, incorporó de nuevo grandes cantidades de tropas bereberes procedentes del norte de África. En el año 977, sus fuerzas estuvieron listas para lanzar la primera de muchas aceifas que llevaría a cabo en su vida. El primer ataque de saqueo contra los territorios cristianos. Lanzaría aceifas en colaboración con su suegro, Galib, pero esta relación se torcerá pronto. Almanzor comenzaba a ganar prestigio militar gracias a las aceifas, mientras que Galib ya lo tenía, por lo que al-Musafi veía como poco a poco su poder decrecía. Finalmente, a finales del año 977, Almanzor ordenó destituir a al-Musafi, arrestar a sus partidarios y confiscar todas sus posesiones. De la noche a la mañana, el triunvirato se había convertido en un duumvirato. Además, Almanzor se las ingenió para ser el enlace entre el califa, que recordemos era menor de edad, y el resto del mundo. Claro, esto despertó recelos en Galib, que veía que Almanzor podía estar inoculando odio al califa para que se enemistase con Galib. Pero se mantuvo un status quo, mientras lanzaban aceifas contra los reinos cristianos, ya fuese en campañas independientes o los dos juntos. Pero era una olla a presión, y en la primavera del año 980 ambos lanzaron una aceifa en Atienza, que salió bien, pero en la celebración posterior la cosa se torció. Todos comenzaron a beber mucho, y la lengua se les empezó a aflojar. Galib empezó a increpar a Almanzor, culpándole de humillar al califa y de tenerlo sometido para manejarlo como un títere. Se enzarzaron en una fuerte discusión, hasta que Galib desenvainó una daga y atacó a su yerno. Almanzor, torpe con la bebida, intentó esquivar los ataques, pero fue herido en la mano y en la sien. Finalmente, según se dice, tuvo que saltar por la ventana y echar a correr para salvar la vida. La guerra se había desatado. Ya no había vuelta atrás. Esa misma noche, Almanzor fue a donde se encontraba su ejército e iniciaron la marcha contra Medinaceli. ¿Por qué? Porque era ahí donde Galib tenía todas sus riquezas. Claro, Medinaceli no se esperaba que un ejército del propio califato los atacase, por lo que fueron pillados con la guardia baja y cayó rápidamente. El botín fue repartido entre los hombres de Almanzor. A nivel estratégico la cosa pintaba mal para Galib. Sí, era un reputado militar, pero había perdido su riqueza personal, y además el califa estaba controlado por Almanzor, por lo que yo os pregunto, ¿qué haríais en su situación? ¿Una guerra de guerrillas? ¿Una batalla definitiva a toda prisa? ¿La rendición? ¿O buscar ayuda exterior? Pues como tantas veces ha pasado en la península, se solicitó ayuda al exterior. Galib se pasó al territorio cristiano para solicitar su ayuda contra Almanzor. Al enterarse, Almanzor lanzó 2 campañas de saqueo, que ya sabemos que se llaman aceifas, por toda la frontera, para debilitar así a su oponente, pero fue derrotado en ambas y obligado a retirarse. Galib logró el apoyo de Pamplona y del condado de Castilla, que le enviaron tropas, por lo que sumadas a sus fuerzas veteranas, podría aplastar a Almanzor y controlar él al califa. Y aquí os lanzo una pregunta para que me respondáis en los comentarios. Si vosotros fueseis los reyes de León o Pamplona, ¿apoyaríais a Galib en su guerra contra Almanzor? ¿Creéis que fue buena idea? ¿Pensáis quizá que deberían haber apoyado a Almanzor? ¿O quizá deberían haberse quedado al margen?
Piénsalo y dame tu opinión en los comentarios. Sigo. Almanzor, por su parte, en la primavera del año 981, partió al encuentro de Galib, en las cercanías de Torrevicente. Ambos ejércitos eran poderosos, pero las tropas de Galib contaban con mayor experiencia en combate, así como el propio Galib, que era un peso pesado de la época. Almanzor dispuso su ejército de esta forma. Los bereberes, leales a su persona y al califa, se encontraban en el ala derecha. Eran buenos guerreros y podía confiar en ellos. En el ala izquierda o flanco izquierdo se encontraban las tropas fronterizas, con experiencia en combate y leales al califa. Por último, en el centro se encontraban las levas, tropas voluntarias, leales a Almanzor y a su causa, pero con poca o ninguna experiencia en combate, por lo que ese, previsiblemente, sería su punto débil. La disposición de las tropas de Galib no está clara. Para ilustrar la batalla posicionaré a los refuerzos navarros y castellanos en el flanco derecho, mientras que el resto del ejército serán tropas musulmanas leales al general. Durante 2 jornadas se observaron sin que ningún bando diese el primer paso, hasta que el tercer día las tropas de Galib decidieron avanzar. El propio general, rondando ya los 80 años, con la armadura completa y a lomos de su caballo, avanzaba junto a sus hombres. Ambos contingentes se lanzaron a la carga y finalmente chocaron en el centro del campo de batalla. Un duro combate entre hermanos, una lucha fratricida que debilitaría al califato y podría ponerlo de rodillas frente a los reinos cristianos. Galib estaba rodeado de su guardia personal, y desde la retaguardia de sus mesnadas observaba el combate con la serenidad de la experiencia. Sus hombres estaban curtidos y confiaba en ellos, pero estaba decidido a finalizar la batalla cuanto antes, para así minimizar las bajas en ambos bandos, de forma que los cristianos no pudiesen aprovechar las muertes para expandirse. Cuenta la crónica que preguntó a sus hombres quienes componían el flanco derecho contrario. Le respondieron que eran andalusíes y bereberes, y entonces Galib, enarbolando su espada, ordenó la carga, con él mismo a la cabeza, contra el flanco de Almanzor, al grito de Alá. El impacto sacudió las filas enemigas, obligándolos a retroceder y causando gran cantidad de bajas. El flanco izquierdo de Galib ganaba terreno cada vez más rápido, hasta que finalmente lograron romper el frente enemigo y el flanco de Almanzor dio media vuelta y se puso en fuga. Almanzor vio con temor este hecho, pero no podía hacer nada. No tenía tropas en reserva que poder enviar a cubrir el hueco. Debía extender el centro y pivotar su extremo derecho para evitar ser rodeados tan rápido. Mientras Almanzor maniobraba, Galib se llevó a su guardia del flanco izquierdo, y entonces decidió repetir lo mismo contra el flanco izquierdo enemigo. Lideró a sus hombres hacia donde se encontraban combatiendo los refuerzos cristianos. Enarboló de nuevo su espada sobre su cabeza, volvió a lanzar su grito de batalla y cargó junto a sus leales contra el enemigo. La visión del general, pese a tener distinta religión, enardeció a los navarros y castellanos que lucharon con más ahínco para romper el frente enemigo. De nuevo, el impacto de la guardia obligó a retroceder el flanco izquierdo de Almanzor, hasta que, repitiendo lo mismo que había sucedido previamente en el flanco derecho, este se rompió. Las tropas dieron media vuelta y se lanzaron a la fuga, huyendo del combate y dejando vendido al centro del ejército. Almanzor veía que la batalla estaba prácticamente perdida. Era imposible vencer la batalla sin que su dios intercediese por él, pero debía intentarlo. Ordenó de nuevo extender el centro y pivotar el flanco izquierdo para evitar un rodeo inmediato, pero sabía que no tenía tropas suficientes como para formar un círculo completo. Si Galib seguía empujando a sus hombres, serían destrozados. Un ejemplo de este rodeo lo tenéis en la batalla de Sagrajas. Aquí arriba te dejo el enlace. Pero, ¿qué ocurrió? Pues hay 2 historias diferentes. Yo os las cuento y cada uno que decida cuál tiene más valor o más veracidad. La primera dice que Galib, tras ver que la batalla estaba ganada,
decidió ir a una hondonada a hacer de vientre, con la tranquilidad y felicidad del vencedor. Sin embargo, como si su dios lo hubiese abandonado o castigado, yendo a dicha hondonada, se cayó del caballo y murió. La segunda dice que Galib, queriendo dar la puntilla de gracia al ejército de Almanzor, reunió a su guardia, la formó tras su centro y ordenó la carga, con él a la cabeza. Tras el choque, Galib cayó de su caballo sin que nadie lo tocase, y murió al caer al suelo, como fulminado. Como he dicho, cada uno que decida cuál le gusta más. Lo que importa es que el resultado fue que Galib murió. Vale, ¿y qué ocurrió? Pues que la noticia llegó a oídos de Almanzor, que pensó que se trataba de una treta de su suegro para acabar de aplastar a su ejército. Sin embargo, le llevaron la mano y la cabeza de Galib. Claro, cuando vio esto, ordenó propagar la noticia por todo el ejército, de un bando y del otro. Y esto provocó que sus propios hombres luchasen con más fuerzas y que la moral del enemigo se derrumbase. Poco a poco, el bando contrario se fue rindiendo y pasando al bando de Almanzor. De hecho, la mayoría de los que habían combatido contra él se pasaron a su ejército. Claro, Almanzor no quería bajas innecesarias, pues debería hacer frente a los cristianos próximamente. Y hablando de cristianos, ¿qué ocurrió con ellos? Pues que ellos no verían aceptada su rendición por Almanzor, por lo que debían combatir hasta la muerte o intentar escapar. Se decantaron por lo segundo, dieron media vuelta e intentaron huir a toda prisa del campo de batalla. Por supuesto, Almanzor ordenó la persecución sin cuartel de los cristianos, pues los que escapasen lucharían contra él en un futuro. Vayamos ahora al mapa de campaña. Ordenó desollar el cadáver de su suegro y crucificarlo en el Alcázar de Córdoba, tachándolo de traidor por haberse aliado con los cristianos. Y una anécdota bastante macabra consiste en que arrojó la cabeza de Galib a los pies de su esposa, que recordemos era la hija de Galib. Además, adoptó el sobrenombre de Almanzor, que significa el victorioso. Sí, el nombre de Almanzor nace ahora, pese a que yo me he estado refiriendo a él como Almanzor desde el principio, pero lo he hecho así porque todos lo conocemos como Almanzor, para no crear confusión. Tras derrotar a Galib, se quedó sin oposición en el califato, por lo que había comenzado como un triunvirato y evolucionado a un duumvirato, había acabado como una regencia de un solo hombre. Es decir, Almanzor controlaba al califa. Pero no os penséis que decidió detenerse para organizar internamente el califato, no. Ese mismo año, en septiembre, 2 meses después de derrotar a Galib, lanzó una aceifa contra los cristianos, en la que logró saquear Zamora, y luego, a finales de octubre, lanzó una aceifa contra tierras de la actual Portugal. Esto nos da una idea de la cantidad de aceifas que Almanzor lanzará contra los reinos cristianos. Su principal objetivo sería castigar a los cristianos por su expansionismo durante los años anteriores. En el año 983, Almanzor reunió a sus mesnadas en Córdoba y puso rumbo norte. Su intención sería atacar León, la mismísima capital del reino de León. Si lo conseguía, obtendría un cuantioso botín y destrozaría políticamente a Ramiro III, el rey leonés. Sin embargo, no sería una hazaña sencilla. Las tropas de León, reforzadas con contingentes navarros y castellanos, decidieron plantar cara en campo abierto a los sarracenos. Craso error. Por mera superioridad numérica, los cristianos fueron barridos y se vieron obligados a huir a la capital, donde fueron sitiados por los musulmanes. Pero como si de una intervención divina se tratase, se desató una tormenta invernal de tal magnitud que Almanzor se vio obligado a retirarse de nuevo a Córdoba. No había conquistado la capital, pero había destrozado al ejército enemigo. Por el momento, era suficiente. Era el turno de Barcelona. En el año 985, Almanzor partió de Córdoba con un poderoso ejército, y en vez de ir directamente a por los cristianos,
decidió hacer un recorrido por Granada y Murcia, para asegurarse la lealtad de sus gobernantes, además de nutrir con más tropas sus mesnadas. El 28 de mayo puso rumbo norte, ahora sí, directo a Barcelona. Pero, como ocurrió con León, los barceloneses estaban dispuestos a defenderse y salieron a campo abierto liderados por el conde Borrell II. De nuevo, craso error. El ejército condal fue masacrado y el propio Borrell pudo escapar por los pelos del desastre y se refugió en las montañas de Manresa, desde donde prepararía una campaña para recuperar la ciudad si ésta caía. El 1 de julio las tropas de Almanzor sitiaron la ciudad y tan solo 5 días después lograron entrar. ¿Y qué hicieron los musulmanes? Sangre y fuego. Ejecutaron a toda la guarnición y esclavizaron o asesinaron a toda la población civil de la ciudad, excepto, eso sí, a aquellos que fueron capaces de pagar una enorme suma de dinero por sus vidas. Destruyó gran parte de la ciudad y para asegurar el control de la zona dejó una guarnición en Barcelona. Serviría de cuña para comenzar a recuperar el territorio de los condados catalanes que tantos años atrás el califato, entonces emirato, había empezado a perder frente a Carlomagno. Sin embargo, como dije, Borrell estaba preparando una campaña para recuperar la ciudad, y en efecto, poco tiempo después, recuperaría la ciudad de Barcelona, restaurando por completo el condado de Barcelona. Tras haber luchado en el flanco este, Almanzor se preparó para un nuevo intento de tomar León. En el año 986 reunió a las tropas en Córdoba e inició lo que se conoce como la Campaña de las Tres Ciudades. ¿Por qué? Porque atacaría las ciudades de Zamora, Salamanca y León. Cabe destacar que el reino de León estaba muy debilitado por una cruenta guerra civil que acababa de sufrir entre Ramiro III y Bermudo II. Almanzor primero marchó sobre Zamora, que apenas pudo resistir el envite musulmán, y se vio obligada a capitular, lo cual fue un grave error, pues Almanzor, al entrar en la ciudad, ordenó saquear y destruir completamente la urbe. Sucedió lo mismo que el año anterior había ocurrido en Barcelona. El siguiente objetivo fue Salamanca, que también cayó. Y por último atacó León, la cual probablemente logró resistir y se mantuvo en poder leonés. Ahora bien, el reino de León al sur de la cordillera fue arrasado en esta y en futuras campañas de saqueo. Pero la gran campaña llegaría en el año 994. Bermudo II, rey de León, comprendió que al igual que el reino había fracasado en vencer en las previas campañas, este no sería diferente. León caería con o sin bajas, por lo que cuando el ejército de Almanzor se puso en marcha en dirección a León, Bermudo II tomó la dura decisión de abandonar la ciudad. Cogieron las reliquias, los tesoros y a la población civil que estaba dispuesta a trasladarse, y marcharon al norte, a la antigua capital del reino de Asturias, Oviedo. Pero para retrasar el avance musulmán y garantizar que tuviesen tiempo de llegar a su nuevo hogar y preparar las defensas, dejaron en León un cuerpo de leoneses liderados por dos nobles gallegos, Rodrigo y Guillén González. Los sarracenos llegaron y lanzaron varios ataques contra la ciudad, que fueron repelidos por los leoneses. Sin embargo, el tiempo y los números estaban del lado del califato, y finalmente lograron penetrar las defensas. Fue una matanza, y tuvo lugar un nivel de destrucción aún mayor que en las previas incursiones. Cuenta la leyenda que Almanzor derribó toda la ciudad excepto una única torre, de forma que las futuras generaciones pudiesen ser testigos de la antigua grandiosidad de la ciudad, y de que pese a su poder, el califato los había sometido. Tras esto, destruyó todas las ciudades leonesas al sur de la cordillera cantábrica, y cuando ese trabajo estuvo finalizado, puso rumbo norte. Estaba dispuesto a hacer lo mismo con Oviedo,
y ejecutar al rey leonés. Sin embargo, al igual que el otrora poderoso reino de Asturias, el reino de León defendió con uñas y dientes todos los pasos montañosos, derrotando cada intentona de Almanzor por cruzar al otro lado. Finalmente, Almanzor ordenó la retirada. Había cumplido el objetivo principal de la campaña: destruir León. Tras derrotar en el mundo terrenal a los cristianos, Almanzor preparó una campaña para aplastar a sus enemigos en el lado espiritual. Y es que en el año 997 envió por mar a su infantería a rodear la península por el lado occidental y desembarcar en la frontera del califato con el territorio gallego del reino de León. Por su parte, el califa partió con su caballería a Galicia y mientras tanto pactó con diversos nobles gallegos su rendición a cambio de salvar la vida. La guerra civil de León, que os he mencionado antes, había dejado profundas cicatrices. Almanzor se unió a la infantería y entraron de nuevo a sangre y fuego en Galicia. Los gallegos no opusieron resistencia y la población civil huyó, una parte más al norte y otra parte a la actual Asturias. Lo importante es que Santiago de Compostela había quedado desierta. Los sarracenos llegaron a Santiago de Compostela y la arrasaron. Destruyeron los edificios excepto la tumba del apóstol Santiago. Dice la leyenda que entró en la catedral sobre su montura y dio de beber a su caballo de la pila bautismal, lo que sería el origen de la enfermedad que acabaría con su vida. Repito, esto lo cuenta la leyenda. A continuación, Almanzor ordenó robar las campañas de Santiago y obligó a los prisioneros cristianos que había tomado a lo largo de la campaña a que portasen las campanas sobre sus espaldas hasta Córdoba. En el año 1000 lanzó una campaña contra Burgos, pero no lo vamos a ver en este capítulo, porque ya lo hemos visto en otro vídeo. Pues en esta campaña tuvo lugar la gran batalla de Cervera, en la que las tropas cristianas fueron derrotadas. 2 años después, Almanzor lanzaría la última de sus campañas, en este caso contra La Rioja. La campaña, como siempre, partió de Córdoba dirección norte, aplicando sangre y fuego en el territorio leonés. Las huestes sarracenas iban ascendiendo poco a poco, pero cerca de Nájera hubo un giro dramático de los acontecimientos. Almanzor cayó gravemente enfermo, tanto que tuvieron que trasladarlo desde ese momento en una litera. Temiendo por su vida, Almanzor ordenó la retirada y el regreso a Córdoba. Es en esta retirada donde presuntamente tuvo lugar la batalla de Calatañazor, en la que Almanzor perdió su tambor. Esta batalla probablemente no existió, pues es mencionada por primera vez en las crónicas escritas 200 años después del suceso, y cuenta con bastantes inexactitudes históricas. En las crónicas más cercanas al año 1002 no hay mención de esta batalla. Es probablemente un intento de darle epicidad a la derrota del gran terror musulmán que había atemorizado a los cristianos durante largos años. El caso es que al llegar a Medinaceli, el 11 de agosto del año 1002, Almanzor murió. Problemón para el califato. La gran figura militar y política que mantenía unida al pueblo musulmán había desaparecido, y todo quedaba en manos de un califa que no tenía influencia sobre su pueblo, pues era considerado un mero títere de Almanzor. Esta desafección hacia el poder central provocó que lenta pero constantemente apareciesen diversas administraciones provinciales que irían ganando poder y autonomía, sin que Córdoba pudiese oponer resistencia. Sin embargo, esta etapa, la aparición de los reinos de taifas, lo veremos en otro capítulo. Un saludo y fuerza y honor.